Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Hola, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Les invito a que en apenas 35 más o menos minutos le demos un repaso a la historia dominicana de 1844 a 1965. 121 años de historia de las divisiones políticas, las traiciones, los golpes de Estado, revoluciones, invasiones que hemos tenido en ese periodo. En tan solo ese tiempo, usted puede tener una idea de que lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana, que hay más de 34 partidos y movimientos políticos, y que los partidos políticos se dividen de manera permanente cuando están en el poder, esa es la historia dominicana. Usted lo podrá constatar a partir de escuchar con mucha atención lo que le voy a exponer a continuación. Bendiciones. Nosotros trabajamos desde 1844 hasta el golpe de Estado de Robert Bosch. Ahí vimos nosotros la etapa histórica diferente que se dio entre 1844 y 1861, donde tuvimos distintos presidentes de la Junta Gubernativa, entre las cuales estuvo Tomás Bobadilla, Francisco Romualdo Sánchez, que el 9 de junio de 1844 dio un golpe de Estado para que los militares pudieran tener el control de la Junta Gubernativa, o sea, los liberales, ya que los conservadores eran los que estaban en el poder, a pesar de ser los militares liberales, los que hicieron el esfuerzo inicial por la independencia nacional, tomaron el poder los conservadores. Entonces, eso es como si hubieran estado presentes en el escenario político el Partido Reformista y el PRD. El Partido Reformista era el conservador y el PRD era el liberal, como ocurrió después de la Revolución. La Revolución nos da los liberales dominicanos y la ocupan el gobierno y la ejecución de los conservadores. Se repitió la historia, a 121 años se repitió la historia. Vimos ese periodo en el cual Santana le da un contragolpe a Francisco Rosario Sánchez el 12 de julio de 1844. Ocupa el poder, declara traidor a los trinitarios. Santana lo manda al exilio, fusila a algunos como María Trinidad Sánchez al año de estar Santana en el poder, al año de la independencia nacional, y luego Santana conforma una constituyente para formalizar la constitución del 6 de noviembre de 1844. Tenemos una constitución el 6 de noviembre y Santana ocupa el poder a partir del 13 de septiembre de 1844 hasta que renuncia del poder en el 1848, disgustado con la presión que le hacía el Congreso, básicamente a su ministro de Hacienda, que no pudo demostrar en la interpelación que le hizo el Congreso los gastos desmedidos que se habían dado en las diferentes batallas que habíamos tenido y otros gastos. Santana se disgustó y terminó
renunciando en el 1848 y cediendo el poder presidencial a Manuel Jiménez, general Manuel Jiménez. General Manuel Jiménez entonces hizo algunas cosas contrarias a la de Santana, como fue disminuir la ayuda militar, se debilitó el ejército que se había formado, dejó entrar a los trinitarios, y luego en medio de esas posiciones de Manuel Jiménez, en cuyo periodo Francia reconoce a la independencia de la República Dominicana en 1848, entonces en ese 1848 lo que hace es que Zulú, un general analfabeto que era presidente del gobierno de Haití, cuando ve que Francia reconoce, dice, pero Francia no va a invadir de nuevo, e invaden ellos adelante a la República Dominicana. Con esa invasión de Zulú, tiene que entrar al escenario de guerra Santana, que coge su ejército y asume la batalla contra el general Zulú. Aquella batalla de las carreras que se dio, que ganaron los dominicanos, fue la derrota del general Zulú, tuvo que devolverse hacia Haití, y luego que se devuelve, Santana ocupa la posición de presidente de nuevo provisional en lo que hacen elecciones, derrotando a Manuel Jiménez en una guerra que se da del 17 al 30 de junio de 1849. Gana Santana y Santana ocupa el poder y ahí hacen elecciones. Esas elecciones, la del 5 de julio, fue ganada por Ulises Espaillat, pero no aceptó porque él decía que no iba a ser títere de Santana. Hubo que hacer unas elecciones que sí ganó el presidente Buenaventura Báez y lo ocupó hasta 1853. Luego Báez es sustituido por Santana. Santana consideró que el gobierno que había hecho Báez había sido en contubernio con la iglesia para destruir el poder del liderazgo de Santana y quedarse en el poder. Santana lo acusa de traición y lo manda al exterior, al exilio. Se va Báez. Báez regresa ayudado por el cónsul francés Ignacio María Segovia, quien viene y abre los libros del consulado para que se inscriban todos los dominicanos como si fueran españoles, para que no pudieran participar en ningún tipo de elección que hiciera Santana para entregar el poder, por ejemplo, a los Estados Unidos o la bahía de Samaná que estaba discutiendo. El día que gana Báez en el 1856, y Báez, cuando llega al poder, manda al exilio Santana. Las divisiones se ven que se van dando desde los trinitarios y los conservadores hasta los mismos conservadores permanentemente. Báez lo que hace es que le roba un dinero a los tabacaleros, se produce la revolución tabacalera. Los tabacaleros tienen que mandar a buscar a Santana. Santana viene y se adueña del poder militar. Al adueñarse del poder militar, cuando vencen a Báez en el 1858, lo que hace es que Báez se va fuera del país, Santana se queda como presidente. En ese periodo Santana se ve amenazado política y económicamente. Yo decía que en ese momento que Santana toma el poder se ve amenazado por invasiones. Hay una crisis económica y política. Y él manda a general Felipe Alfao a España para que se consiga un protectorado con los reyes españoles. Los reyes españoles terminan poniéndose de acuerdo para que Santana acepte una anexión. Se acepta la anexión. El 18 de marzo de 1861 comienza el país a estar bajo el protectorado
bajo la dominación española. Pero de una vez se levantaron patriotas. De una vez, en mayo ya, el general Cabral se había levantado. En junio entra Sánchez con un grupo que ha apresado en el cercado, y Sánchez y ellos, los agarrados, fueron fusilados el 4 de julio de 1861. Siguen distintos grupos levantándose hasta que un grupo logró estimular el levantamiento del país, que fue el que dio el llamado grito de Capotillo bajo la dirección del general Santiago Rodríguez. Ese grupo entonces logró concentrar la atención y el levantamiento de muchos dominicanos, hasta que ya el 10 de julio de 1865 el país había logrado vencer a los españoles y no quedaban solo soldados españoles en la República Dominicana. Los restauradores comenzaron traicionándose de una vez, porque cuando Pedro Antonio Pimentel, que es el presidente al momento del triunfo de la restauración, viene a ocupar el poder, el general Cabral y el general Eusebio Mazueta lo que hacen es que le cortan el paso y lo derrotan. Pero Cabral también es enfrentado por Pedro Guillermo. Pedro Guillermo derroca a Cabral para que vuelva a Báez. Báez vuelve, después de Báez viene un triunvirato. Ese triunvirato encabezado por Luperón, Pedro Antonio Pimentel y Federico de Jesús García, que fue el primer triunvirato, se oponen a Báez y lo derrocan. Cuando derrocan a Báez, ellos no ocupan el poder, sino que le pasan el poder al general Cabral, que tenía mucha ascendencia en el sur. Pero Cabral luego es derrocado por Báez. Y Báez vuelve a traer el poder. Y vuelve por 6 años. Y luego Báez es derrocado por una lucha que venían sosteniendo los grupos liberales azules, pero que se unió un gobernador que era de Báez, traiciona a Báez, que fue Ignacio María González, y es quien termina siendo presidente en lugar de Buenaventura Báez. Después de ahí, el mismo Ignacio María González termina derrotado por los azules. Al ser derrocado por los azules ponen a Francisco Espaillat, quien es derrocado a su vez por Ignacio María González y Cesario Guillermo. Entonces, cuando lo derrocan, Cesario Guillermo forma un gobierno aquí en la capital y Ignacio María González otro en el Cibao. Hacen un acuerdo y terminan entonces dejando a Ignacio María González que vaya al gobierno. El mismo que después derrocan a Ignacio María González y finalmente termina el 6 de octubre de 1879, Gregorio Luperón en el poder. Ahí comienzan los azules. Gregorio Luperón gobierna por un año. Después que gobierna por un año, viene el padre Meriño por 2 años, porque modificaron la constitución para que fueran 2 años. Meriño le cede el gobierno a Ulises Heró por elecciones. Ulises Heró a Francisco Gregorio Villini por elecciones. Gregorio Villini renuncia a mitad de su gobierno y se queda su vicepresidente Alejandro Bossi Gil. Después de ahí hay elecciones. Ulises Heró hace fraude, el líder, el presidente contrario que pudo haber salido electo, se levanta, Nemesio de Moya, con otro grupo de generales, pero ellos son vencidos por Ulises Heró. El 6 de enero de 1887 se queda en el poder. Después de que queda en el poder, dura 13 años como dictador, hasta que es eliminado el 26 de julio de 1899 en Boca. En esos 13 años endeudó el país, dejó el país en bancarrota, lo dejó en manos la economía de una compañía llamada la Employment Company norteamericana, que le había comprado las deudas al grupo de la Western North, que fue una compañía europea que había quebrado, y le vendió las deudas que tenía aquí al Employment Company, y por ahí comenzó la entrada de la dominación económica y política de los Estados Unidos, al extremo de que en el año de 1907
se forma una convención dominicano-americana mediante la cual se le entregan las aduanas a los Estados Unidos para administrarla. Pero antes de esa entrega de la aduana y esa convención, tenemos que ver la anarquía política que se da con la tumbadera de gobierno cuando al matar a Lili, Horacio Vázquez toma el poder, y al tomar el poder Horacio Vázquez le da la oportunidad a Juan Isidro Jiménez, que era el hombre que tenía más prestigio y había invadido el gobierno de Lili con un barco que llamaron Fanita, que fue derrotado, pero fue un hombre que le hizo frente a Lili, se consideraba la persona económicamente más poderosa de la época del país. Es presidente, pero el mismo Horacio Vázquez, que termina siendo su vicepresidente, lo derroca. Horacio Vázquez después derrocado por un levantamiento que se da en la Fortaleza Osama en el 1903, donde sale el presidente Alejandro Bossi y derroca a Horacio Vázquez. Alejandro Bossi es derrocado por Morales Languaco en el 1904. Morales Languaco termina renunciando y dándole paso a su vicepresidente Moncácer en 1905. Moncácer dura hasta el 1911. Y el 19 de noviembre de 1911 es asesinado. Termina asesinado y después de ahí ponen a Alfredo Victoria, que era tío del general Eladio Victoria, que era el ministro de Guerra, cuyo nombramiento le hizo crear una oposición de parte de Luis Tejera, hijo de Emiliano Tejera, que era ministro de Hacienda. Pero este joven conspiró porque Moncácer no lo puso a él como ministro de la Fuerza Armada. Y se cree que fue de lo que asesinaron a Moncácer. Lo cierto es que después de Alfredo Victoria, por los levantamientos de generales, ponen a el padre Momuel, que dura 3 meses porque no aguantó la presión de los generales, entre ellos Desiderio Arias, y termina renunciando. Y terminan poniendo a un miembro de la comisión que estaba buscando un presidente sustituto llamado Borda Valdés. Borda Valdés también traiciona la promesa que había hecho de crear elecciones, se queda él y termina entonces siendo sustituido por Ramón Báez, hijo de Buenaventura Báez. Buenaventura Báez fue el primer presidente que endeudó el país cuando hizo el préstamo a las armas en el año de 1869, que terminó pagando Lili después del engaño que le hicieron a Báez y al país. El fin es que Ramón Báez, su hijo, médico, termina haciendo las elecciones donde gana Juan Isidro Jiménez. Juan Isidro Jiménez entonces llega al poder, pero le hace una propuesta a los norteamericanos de traer un experto financiero que dominara la economía dominicana y también que pusiera a un ministro de la Fuerza Armada, porque el mismo ministro de Juan Isidro Jiménez, que era Desiderio Arias, se había levantado. Entonces no había manera de que la anarquía que había aquí, la incomprensión que había, la insensatez, la falta de visión política y económica que había en el país pudiera cesar. Los americanos, que ya estaban manejando la economía y la política, entendían que había que ponerle costo a ese problema, máximo cuando ellos habían invadido en 1915 a Haití por la misma razón. Intentaron entonces poner otro presidente que pudiera aceptar lo que no aceptó Juan Isidro Jiménez, que era Federico Enrique Carvajal. Federico Enrique Carvajal tampoco quiso. Entonces pusieron a su hermano Francisco Enrique Carvajal. Francisco Enrique Carvajal llega al poder y tampoco acepta. Finalmente los americanos se ven precisados a invadir. Salieron del país en 1916 oficialmente a partir del 29 de noviembre de 1916 y pusieron gobiernos militares, gobernadores militares. Esos gobernadores militares recogieron todas las armas, persiguieron a todos los que tenían armas, utilizaron todas las mañas de represión posible para ellos sembrar la paz del garrote, y lo lograron, porque se ganaron la población
cesaron los levantamientos, a excepción de los levantamientos de los llamados guerrilleros en el este del país, donde estuvo entre ellos Ramón Natera, estuvo Evangelista, apellido Evangelista, igual que Beato, y donde estuvo también Martín Peguero. Ese grupo combatió a los americanos durante más de 2 años. En esa lucha participó Trujillo, porque se enganchó a la Guardia Norteamericana del Ejército Nacional en el 1918. Entonces, esa es una pieza americana que no va a llegar al poder después de lo que le voy a decir. Los americanos terminaron cediendo a la presión dominicana y mediante el tratado Juan Peinado se acordó poner un gobierno provisional. Ese gobierno provisional de Juan Peinado, ese acuerdo puso a Juan Bautista Vicini Bulbo como presidente provisional. En esos 2 años se crea la primera junta electoral el 12 de abril de 1923 y se dan las elecciones el 12 de julio de 1924. ¿Qué gana Horacio Vázquez? Horacio Vázquez gana por la Alianza Nacional Progresista que hizo con Federico Velázquez, porque Horacio era el presidente del Partido Nacional y Federico Velázquez era el presidente del Partido Progresista. Se hizo la Alianza Nacional Progresista, que tuvo como contrapartida su opositor fue Francisco Peinado, el del plan Juan Peinado, un abogado de prestigio que tenía la coalición patriótica del ciudadano. Ganaron Horacio Vázquez y Federico Velázquez. Comienza la democracia en República Dominicana, comienza un buen manejo del gobierno, pero en el 1926, atraído por las mieles del poder, el grupo de funcionarios de Horacio Vázquez se plantea que había que hacer una prolongación del gobierno de Horacio Vázquez de 6 años, a 6 años, no de 4, una reforma constitucional que se dio aquí en el 1924, sino como la que se dio en 1906, cuando el gobierno de Moncácer, que era de 6 años. Eso trajo la división entre Horacio Vázquez y Federico Velázquez. Esa división debilitó un poco al gobierno, pero entró Francisco Peinado por Federico Velázquez, le da un poco de fuerza, se hace una serie de préstamos, se fortalece un poco más la economía, se confirman las inversiones, pero como quiera se crea un malestar, porque Horacio Vázquez enfermo, y hay 2 enemigos, los enemigos de siempre que ocurren en el poder para dividirse. Como ustedes ven, hasta este momento ha sido la historia de la división de los que llegan al poder. Si ustedes observan lo que ha ocurrido desde el golpe de Estado de Francisco Rosario Sánchez el 9 de junio de 1844 hasta donde estamos en el gobierno de Horacio Vázquez, ya en el 1928, lo que ha habido son divisiones desde la gente del poder. ¿Por qué razón? Porque los intereses particulares se ponen por encima de la patria, se ponen por encima del mandato de la Constitución, porque no conocen la Constitución, lo que conocen es hacerse dueño del gobierno, de espalda a lo que manda la Constitución, en contra del pueblo. Pero lo que está en el poder se dividen por manejar los recursos del pueblo para ellos. Esa es la historia de este país. Entonces, Hermencio de Moya y José Manuel Fonseca, 2 prominentes líderes del gobierno de Horacio Vázquez, entran en contradicción. Hermencio de Moya era ministro de Hacienda, José Manuel Fonseca era vicepresidente y presidente del Partido Nacional de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez tiene que salir al exterior por razones de enfermedad y la crisis se agudiza cuando Trujillo se entiende que va a ser perseguido por José Manuel Fonseca, que lo acusa de malversación de fondos de los recursos de la Fuerza Armada
que ya Trujillo era el ministro de la Fuerza Armada, o había hecho mal uso del presupuesto de la Fuerza Armada. Eso hace que Trujillo se alíe a Estrella Ureña, uno que se ponía Horacio Vázquez, asusado también por Francisco Peinado, o ayuda a Trujillo a entender el valor de sustituir a José Lorea Fonseca, porque ya se entendía que Horacio Vázquez iba a terminar mal por la enfermedad que tenía los riñones. Cuando Horacio Vázquez regresa de los Estados Unidos, Trujillo y Estrella Ureña el 23 de febrero daban un golpe de Estado. Ese día, Horacio Vázquez o José Lorea Fonseca se asilan. Al asilarse, Horacio Vázquez nombra a Estrella Ureña como ministro del Interior y Policía para que fuera quien ocupara el poder sin derramamiento de sangre. Así se hizo. Se hicieron elecciones el 16 de mayo del 1930, gana Trujillo. Y cuando gana Trujillo, Trujillo sigue en el poder por 31 años. 31 años mediante el cual en el primer año pidió una moratoria. Moratoria sería dejar de pagar el capital de la deuda que había en un periodo muy malo económicamente que fue el Dow Jones, de la crisis económica que se dio en 1929. Trujillo logra que le hagan esa concepción de pagar solamente los intereses, se capitaliza un poco, porque en la República Dominicana había habido un ciclón el 2 de septiembre de 1930, a menos de un mes de estar en el poder, y para ayudarlo, porque pidió la capital, pues le conceden a él esa moratoria. Trujillo se queda en el poder, se fortalece, se adueña de la economía nacional. En 1937 mata más de 18.000 haitianos en la frontera. Y en 1940 termina convenciendo a los americanos de que les permitieran manejar la economía. Se hace el acuerdo Trujillo-Collor. Y en 1942 le compran el banco National City Bank of New York, y ahí forma el Banco de Reserva. Mediante la bonanza económica que se produce como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en el 1939 hasta 1945, la economía crece porque los productos de exportación dominicana hacia Europa aumentan porque Europa estaba en guerra. Y como estaba en guerra y no tenían la producción para la comida, había que comprar lo que se producía aquí, más caro. Hay una economía creciente en el Banco de Reserva. El Banco de Reserva tiene mucho dinero. Trujillo termina entonces pagando la deuda externa, que en su gobierno era de 9.221.085 dólares con 55 centavos. Y Trujillo la pagó vendiéndole bonos al Banco de Reserva. Con esos bonos, no con los cuartos de Trujillo, con el dinero del Banco de Reserva acumulado producto del fortalecimiento económico y de la cantidad de recursos que se habían depositado en el Banco de Reserva. Lo aprovechó y pagó la deuda. Mucha gente cree que fue Trujillo. Bueno, fue el hombre que liberó la economía nacional y creció y mucho bombo, porque el pueblo ha sido engañado muchas veces con la manipulación de la información. Una manipulación. Ramón Japón dice que la deuda era de 9.405.855 dólares con 55 centavos. Hay una diferencia entre lo que plantea Ramón Japón y lo que plantea Franklin Trump de unos 600.000 dólares. Bueno, pero se lo dejamos a ellos. Lo importante es que Trujillo, mediante la jugada económica con el Banco de Reserva, pagó la deuda. Trujillo termina derrocado el 30 de mayo de 1961. Al ser derrocado, quien queda como presidente Balaguer. Balaguer no quiso hacer la transición que solicitó Viriato Fiallo, quien era el dirigente principal de la Unión Cívica Nacional que surgió después de la muerte de Trujillo, y era quien iba a heredar como presidente los bienes de Trujillo, que eran los deseos de la oligarquía. La oligarquía quería dominar la economía nacional y el líder era Viriato Fiallo.
Viriato Fiallo, que era un hombre de los Vichy, estuvo protegido por los Vichy. Pues la oligarquía completa estaba detrás de manejar los recursos que dejó Trujillo, que habían sido confiscados por el Consejo de Estado que surgió después de que Balaguer no quiso cederle a Viriato Fiallo. Porque si cuando Viriato Fiallo le escribe la carta a Balaguer en noviembre de 1961 pidiendo que lo nombre jefe de la Fuerza Armada para él ocupar la presidencia sin más derramamiento de sangre, Balaguer no aceptó, porque Balaguer quería seguir en el poder hasta 1962, que era que correspondían las elecciones. Balaguer quería quedarse en el poder para que no fueran perseguidos los líderes militares de Trujillo. Él quería proteger hasta que la movilización del pueblo surge Rodríguez Chavarría, un general que asalta a San Isidro y sale Rampi el 19 de noviembre. Cuando están en los Trujillo ya la situación se pone para Balaguer más difícil. El pueblo hace huelga, Balaguer resiste, hasta que el 1 de enero de 1962 Balaguer conforma un Consejo de Estado, donde están vinculados la iglesia, vinculados a los cívicos, vinculados a los héroes que habían matado a Trujillo. Y él, pero él mismo no quería ya a los cívicos. A los 15 días, a los 16 días dio un golpe de Estado, el mismo autogolpe, y lo saca a ellos, lo lleva preso a San Isidro, Rodríguez Chavarría, al club oficial, pero el pueblo se pronuncia y termina Fernández Domínguez respondiendo a la necesidad de la democracia, busca a Ubeso y a Camaño, va a la compañía de Quirón Pérez, que era de la estrategia de la antiguerrilla de República Dominicana, consigue unos tanques y va y libera a los consejos de Estado, hace preso a Rodríguez Chavarría y su grupo, y el mismo Fernández Domínguez viene y pone en posesión, junto con Camaño, a Rafael Bonelli, que encabezó el Consejo de Estado. Rafael Bonelli encabezó ese Consejo de Estado hasta que se produjeron las elecciones el 20 de diciembre, que fue electo el profesor Juan Bosch por una mayoría del 60%, donde Bosch ganó 23 de los 27 senadores, 43 de los 74 diputados y 63 de los 78 alcaldes del país. Mayoría ganaba Juan Bosch. Pero Juan Bosch conforma una constitución que reconoce que está en contra del latifundio. Decía que el latifundio estaba en contra de la colectividad del pueblo dominicano y que iba a desconocer todo tipo de latifundio sin importar su origen. Imagínense ustedes que ya en 1919 los americanos tenían el 25% de la tierra acumulada, que había más de 2 millones de tareas de terreno en el grupo de la gente que había favorecido tanto Ignacio María González en el 1874 como había favorecido en 1911 con Cáceres. Viene Bosch a defender al pueblo, viene Bosch a defender el campesinado, viene Bosch a defender y actuar conforme a la necesidad de una constitución que favorezca a los sectores populares. Conspiró de una vez toda la oligarquía contra Juan Bosch, compuesta por los industriales que querían la industria de Trujillo, compuesta por los dueños del latifundio que querían las tierras del país, compuesta por la Iglesia Católica que quería que la Iglesia Católica tuviera el poder y que no existiera una educación laica, donde todas las iglesias tuvieran oportunidad. Se unen ese poder y tumba a Trujillo y tumba a Juan Bosch. Tumba a Juan Bosch y Juan Bosch es defendido desde la sombra por un grupo de militares que ya se habían adaptado a respaldar al poder civil encabezado por Fernández Domínguez y otros grupos. Y luego surge en la parte interna
de la jefatura de Estado Mayor del Ejército, el grupo que dirigía entonces el capitán Mario Peña Tavera. Ahí es que inicia el 24 de abril el levantamiento militar para reponer el gobierno de Juan Bosch en elecciones. Gracias. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.